¿A dónde vamos cuando morimos? Los mayas ancestrales no creían en la reencarnación, pero sí en el renacimiento. Consideraban que las personas que morían renacían en individuos de la misma especie, pero en ocasiones, cuando el alma era castigada, renacía en algo más. ¿Quieres saber en qué? Suscríbete a Relatos Alucinantes. ¡Se agrava, Chilam! Bisha-Belesh. La muerte es un tema muy controversial. Todas las culturas lo abordan de distintas maneras, pero en algo coinciden. Las almas pueden evolucionar o involucionar. Sobre esta última parte les contaré un relato titulado La leyenda del Chechén y el Chacá. Hace muchos años vivían dos hermanos llamados Kinich y Tisik. Eran muy conocidos en su pueblo por ser un par de valientes guerreros, pero algo diferentes el uno del otro. Kinich era una persona con cualidades muy buenas, amable, bondadoso, y todo el pueblo lo quería. Por otro lado, Tisik era arrogante y de corazón frío. Un día, los hermanos conocieron a Nikteja, una mujer tan bondadosa como hermosa, que incluso logró ablandar el corazón de Tisik, quien se enamoró de ella. Pero también, para su mala suerte, su hermano Kinich también sucumbió a sus encantos. ¿A quién elegiría la doncella? ¡Ay, pues fácil! ¡Que lo decidan con una cara o cruz! ¿Sol o águila? ¿Cara o seca? ¿Cara o escudo? ¿Cara o sello? ¿Heads or tails? Ah, ¿verdad? Pibil, creo que calladito te ves más bonito. ¡Ay, re bonito! Si me conociera la Nikteja, te juro que les gano a los hermanos. Bueno, como les decía, Kinich y Tisik quedaron tan enamorados de Nikteja que Tisik desafió a su hermano a un duelo por el amor de la doncella. Al ver la tan lamentable escena, los dioses, muy enojados, cubrieron el cielo con nubes negras que hasta la luna se ocultó durante la batalla. El duelo tuvo un trágico final. ¡Ay, no! ¿Los jueces dieron empate? ¡Le robaron la pelea a Kinich! Ambos hermanos terminaron muertos en los brazos del otro. Al cruzar las puertas del otro mundo, pidieron perdón y rogaron por ver a su amada. Entonces los dioses les dieron una lección. Así fue como Tisik renació en un árbol de Chechén, un árbol que secreta veneno y quema cualquier cosa que se le acerque. Y Kinich renació en forma de otro árbol, el de Chacá, cuya savia cura todo lo tóxico del Chechén. Lo más curioso de todo es la forma en que crecen estos dos árboles en las selvas de la península de Yucatán, uno al lado del otro, y dan la sensación de que se están abrazando. A ver, espérame, mi Chilam. ¿Y qué pasó con la doncella? A poco tiempo, Nikteja murió de tristeza al enterarse de la trágica historia de los hermanos. Al llegar al otro mundo, se les acercó a los dioses y les hizo una petición muy especial. Amados dioses, les pido me permita regresar al mundo de los vivos. Nikteja ha sido una persona muy buena. Puedes renacer una vez más en una bella doncella. Su intención deja contento a mi corazón. Sin embargo, lo que quiero es volver para estar siempre cerca de Kinich y Tisik. Eres un alma muy bondadosa, tanto en el plano terrenal como entre los muertos. Renacerás en la tierra como la flor más bella. Algunos minutos más tarde, Nikteja renació en la tierra como una bella flor blanca cerca del agua, conocida como lirio. A ver, Pibil, ¿qué enseñanza te deja todo esto? Que cuando vayas a apostar en la pelea, siempre lo hagas por el que va a ganar. ¡No!
La moraleja es muy sencilla, Pibil. Todas las acciones buenas o malas que se toman en la vida tienen una repercusión en la misma. Incluso hasta después de la muerte. ¡Uy, qué miedo! Bueno, no se pierdan el próximo y bien portado capítulo de Relatos Alucinantes. Suscríbete, toca la campanita y regálanos tu like. ¡Pezuñitas arriba!